Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 20 de octubre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Según el gobierno y el ministro Villegas, la erradicación de cultivos ilícitos, por supuesto, va viento en popa. Ya se cumplió el 80% de lo prometido. Eso sí, no dicen dónde, no muestran una sola fotografía de los campos erradicados, no muestran nada. Simplemente la palabra de Fabio Villegas, que para decirlo con toda franqueza, son muy poca garantía. Pero no se les olvide que no eran 50.000 hectáreas, eran 100.000. 50.000 que iba a erradicar la policía. La policía dejó de lado sus tareas de garantizar el orden público y de cuidar a los ciudadanos y se dedicaron a la jardinería, a tumbar matas de coca. Pero bueno, haciendo eso pues a un lado, la barbaridad que significa todo el esfuerzo de la policía para erradicar matas de coca, tenemos que decir que ¿dónde están las otras 50.000 hectáreas erradicadas? ¿Y cuánto ha sido el hectareaje resembrado en este año? ¿Cuál va a ser el resultado final? Para Villegas esto es la maravilla. Para nosotros es un desastre anunciado. En el departamento de Córdoba, los entre comillas campesinos, porque no son campesinos, sino que son cocaleros, también se oponen a la erradicación. Y dicen que es que el glifosato manual, porque están erradicando con glifosato manual, les está causando muchos daños. Como ya lo dijo el ministro de Salud, entonces el argumento proviene del ministerio, porque si la erradicación, la aspersión aérea con glifosato es dañina, ¿por qué no va a ser dañino el mismo glifosato aplicado directamente en la tierra? Tienen razón los campesinos de Córdoba. El ministro de Salud, es decir, el gobierno, les da argumentos para oponerse a la erradicación de cultivos ilícitos, es decir, de coca. La Corte Constitucional hizo un gran descubrimiento, y es que el regalo del Tesoro Quimbaya que hizo el doctor Carlos Holguín fue inconstitucional y no le ordena al gobierno que haga todo lo posible por recuperarlo, por declarar la nulidad de un contrato de donación con más de 100 años de distancia. Bueno, que le vaya bien al gobierno en ese empeño. En los Estados Unidos se está causando furor una campaña que se llama Me Too, yo también. Las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual, víctimas de violación, víctimas de cualquier forma de violencia psicológica o física, para mantenerse en sus cargos, para obtenerlos, para conseguir, como el caso de la gimnasta, que la mantengan en el equipo olímpico de los Estados Unidos y que para eso tuvieron que someterse a este tipo de vejaciones. Me Too, en inglés, quiere decir en español, yo también. Hay un verdadero furor en las redes de las mujeres que dicen Me Too, yo también. ¡Qué horror! La renuncia de doña Fanny Gutiérrez de Sarmiento a la asociación Nuevo Futuro El Rastrillo. Al mismo tiempo que lamentamos esa decisión, aunque la explicamos después de tantos años de servicio,
el que quiera desprenderse de esa tarea es explicable. Nos preocupa que una obra tan hermosa como El Rastrillo pierda a una de las personas que ha sido símbolo de ese trabajo social tan hermoso, doña Fanny Gutiérrez de Sarmiento. Nuestro agradecimiento. Y también expresamos otra vez nuestra preocupación y le pedimos a nuestros oyentes una oración por la salud de don Fabio Echeverry Correa para que venga una recuperación plena y total. Fabio Echeverry es un hombre muy significativo en la vida del país. Sufrió un accidente doméstico. Su situación de salud es delicada, pero para Dios no hay imposibles. Nuestros votos y nuestras oraciones por su salud. Cataluña. La decisión de Rajoy ya parece tomada en el sentido de suspender la autonomía de Cataluña, porque el Congreso de Cataluña no se pronunció en respuesta clara a las peticiones del Gobierno Central de España. Usted abandona el proceso independentista. No dijo que abandonaba, no dijo que no abandonaba, no dijo nada. Ese silencio fue tomado por Rajoy como una ratificación de la voluntad independentista y castigará a Cataluña a la luz de la Constitución española. ¿Qué va a pasar? Barack Obama vuelve a la arena política. Participará en New Jersey y en Virginia apoyando a candidatos de su partido, el Demócrata. No resistió mucho tiempo de soledad y de silencio. Barack Obama vuelve a la carga. Todos esperan, por supuesto, una grande oposición a las decisiones de Donald Trump, que se ha dedicado a demoler el edificio, el frágil edificio construido por Barack Obama en su gobierno. La entrevista que le hicieron en Caracol al ex vicepresidente Vargas Lleras y la encuesta que hizo el opinómetro después. Para ser francos, le fue muy mal al doctor Vargas Lleras en la calificación que le dio su auditorio. Apenas un 14 o 15% de los encuestados respondieron que votarían por ese candidato. Las consultas que frenan producción petrolera. ACIPET, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, da su voz de alarma por un hecho que hemos mencionado aquí muchas veces, en unas decisiones francamente antidemocráticas, que desde luego se encubren con el ropaje de la democracia plena. Los habitantes de un lugar salen a votar y votan 6, 8 o 10 mil personas, afectando a 48 millones de colombianos. El subsuelo es de la nación. ¿Qué hará Colombia sin petróleo? ACIPET lo cuenta. Reponer el petróleo que produce el país vale 8.000 millones de dólares anuales. Con eso, la balanza comercial del país queda vuelta a trizas. Ahí sí cabe decirlo, con toda la razón. Y habría que subir el impuesto a las ventas al 25% para reponer los ingresos fiscales que dejan de percibirse por la producción petrolera. Estamos tomando esto con singular ligereza, con una gran frivolidad. Y ya son no sé cuántos los municipios que están adelantando consultas, desde luego promovidas, sabemos por quiénes, para detener la producción petrolera del país. Esto sería la ruina de Colombia. Sigan jugando a la democracia, pero sepan que eso arruina el país, desde el punto de vista externo y desde el punto de vista de los ingresos fiscales. Tengan cuidado. La ley de garantías. Esta es otra víctima de los acuerdos de paz. La ley de garantías fue dictada para impedir que en vísperas electorales el gobierno contratara para repartir mermelada
y para torcer la voluntad de los electores a punta de plata, a punta de intereses, a punta de contratos. Pues eso está prohibido en los 4 meses inmediatamente anteriores a las elecciones. Pues ahora, con ocasión de la paz, el gobierno de Santos dice: no, pero yo no puedo detener el proceso de paz, me tienen que aprobar los contratos que celebre con semejante propósito tan laudable, el de darle gusto a las FARC en todo lo que las FARC están pidiendo. Y esos son centenares de miles de millones de pesos que vendrán en contratación para apoyar a los candidatos del gobierno, para torcer la voluntad democrática del país. La ley de garantías vuelta trizas. La nueva ley del presupuesto. Algunos ganan, otros pierden. Los que pierden son muy sensibles. Ciencia y tecnología, por ejemplo. Comercio, industria, desarrollo económico, por ejemplo, pierden recursos del Estado. Agricultura pierde recursos del Estado. Entonces hay que ver quiénes ganan cuando otros pierden. Pero si pierde el desarrollo económico, no habrá plata para nada. Maduro desde Venezuela. El que no jura no se posesiona. Ya lo veíamos venir, eso era obvio. La oposición tuvo un resultado más que melancólico en las elecciones, mejor dicho, en los escrutinios de las elecciones, porque eso se lo robaron, como todo el mundo puede observarlo desde lejos o desde cerca. Entonces la MUD se expuso a que eso le pasara. Se quedó con 5 gobernaciones, pero teóricas. Maduro dice: señores gobernadores, para posesionarse y para entrar en ejercicio de funciones, tienen que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significa? Reconocerla. Reconocer unas elecciones que fueron violentamente tramposas, evidentemente tramposas, resueltamente tramposas, y una organización, la Asamblea Nacional Constituyente, que reemplazó todos los poderes públicos de Venezuela. Si no juran ante esa asamblea, no se posesionan. De manera que, en definitiva, la MUD legitimó al gobierno de Maduro, legitimó esa democracia, legitimó a la señora Tibisay Lucena y se quedó sin gobernaciones. Buen negocio. Miren esta noticia tan curiosa. Gran preocupación en Alemania porque se reduce el número de insectos. Seguramente las fumigaciones, la tecnología aplicada a destruir los insectos tuvo éxito. Los insectos están faltando y eso está poniendo en peligro grave sistemas ecológicos muy frágiles. Los insectos son indispensables para la vida. En Alemania los están matando. Dice el director de la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos: los Estados Unidos deben comportarse considerando que Norcorea desarrolla capacidad para alcanzar su territorio con misiles nucleares. Saquen ustedes la conclusión de qué es lo que propone el director de la CIA. El Talibán ataca base militar en Afganistán. 43 muertos. Trump se califica 10 sobre 10 en su actuación en Puerto Rico. Puerto Rico fue devastada por un huracán, pidió auxilio al gobierno de los Estados Unidos. Puerto Rico es un estado asociado, no es un estado de la Unión, sino un estado asociado, que es un carácter ahí mixto, raro, pero le pide auxilio a los Estados Unidos. Trump viaja, toma unas decisiones ahí bastante cuestionables, asume unas posiciones entre grotescas y cómicas, y ahora dice que se califica 10 sobre 10. El discurso de un líder supremacista blanco, Richard Spencer, en la Universidad de la Florida, causó una verdadera catástrofe. El gobernador tuvo que declarar el estado de emergencia y la universidad destinar $500,000 en seguridad para protegerse. El supremacista blanco Richard Spencer. Aquí no van los supremacistas blancos, pues porque no los hay,
pero van los miembros de las FARC a las universidades y no pasa nada, no pasará. En los Estados Unidos sí. Y hoy en la historia, hace 100 años, estalló lo que se llamó la Revolución de Octubre, el comunismo al poder. Un vistazo a lo que eso ha significado para la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues hoy abrimos con la continuación de la noticia con la que yo abrí ayer, la situación en Tumaco y en otras muchas zonas del país, la violencia. La situación es tan grave en Tumaco y en otras regiones que ya ni el presidente Juan Manuel Santos puede seguir ignorándolo, ¿no? Aunque, por supuesto, hace su particular lectura. Dice el presidente Juan Manuel Santos que no se puede decir que hay un patrón, una política sistemática, es decir, que no hay conexidad en los diferentes hechos, a pesar de que reconoce que los niveles de criminalidad en Tumaco y en otras regiones ha sido el resultado de la presencia de la disidencia, de la guerrilla, bandas criminales y del clan del Golfo, que luchan al final todos por lo mismo, ¿no?, que es el mercado de la droga. Lo curioso es que tras una reunión con la Fiscalía, la Procuraduría y la ONU, el presidente evadió la responsabilidad del proceso de paz que tiene en todo esto y dijo que, y voy a leer textualmente las palabras que dijo para que no haya lugar a interpretaciones. Con el proceso de paz están aflorando problemas que estaban sumergidos debajo del conflicto armado hace 10, 15 o 20 años. Es decir, nada tiene que ver para el Premio Nobel de Paz un proceso de paz que, según muchos analistas, es el verdadero combustible de la violencia que vive en estos momentos el país. Lo cierto es que el gobierno anunció una serie de medidas para recuperar el territorio de Tumaco, que claramente está en manos del narcotráfico, y anunció su visita este sábado a Tumaco junto al vicepresidente Óscar Naranjo. Entre esas medidas que anunciaron hay algunas que nos causan mucha curiosidad, como la del proyecto de ley vía Fast Track, que permitirá que esas bandas criminales se sometan a la justicia. Palabras más, palabras menos, otro proceso de paz con los mismos de siempre, porque FARC y narcotraficantes pues son lo mismo, ¿no? Pregunto, ¿por qué el presidente Juan Manuel Santos sigue en estado de negación y no acepta que la violencia que se vive en muchas partes del país es el producto del proceso de paz? ¿Qué significado tiene ese proyecto de ley vía Fast Track para que las bandas criminales, que son los narcos, se sometan a la justicia? ¿Usted se imagina que en su tiempo se hubiera propuesto un tratado de paz con Pablo Escobar o con los Rodríguez Orejuela? Lo que hubiera sido aquel escándalo mundial. Este es el equivalente. E inclusive dentro de ese proceso de paz está previsto, porque así que se llama ley de acogimiento, ley de entrega, le pueden poner el nombre que les dé la gana. Es simplemente recibirlos, ponerles unas penas menores y respetar una parte de sus bienes para que se queden con ellos. Lo que nos decía la doctora Sara Magnolia Salazar. Esto es increíble. A mí eso sí me parece el colmo. ¿Qué quiere que le diga? A mí eso sí ya. La consagración del delito como fuente de enriquecimiento. De manera que si usted se ha enriquecido con la cocaína, yo le permito a usted que mantenga el 5%. Vaya pues valore cuál es el 5% y cuál es el 5% que me deja. Y en todo caso, queda con una pena bien bajita o sin penas. Vaya usted a saber cómo va a ser ese acuerdo de acogimiento. Y se queda con el 5% de los bienes obtenidos mediante el delito. Ah, una maravilla, una maravilla. Pero eso se veía venir. Creo que también es una forma de incentivar el negocio, ¿no? Porque siempre va a haber quien siga con el negocio y se someta después. Es increíble. Pero claro, que se entreguen estos y nosotros seguimos con el negocio y después exigimos que no sea el 5 sino el 20% y que nos perdonen también y que nos rebajen las penas y que nos dejen prisión domiciliaria. Esto es inaudito, esto es inaudito. Ya negoció con las FARC, ya está negociando con el ELN. Le faltaba negociar con la mafia pura y monda y lironda, la que no tiene ocultamiento de su personalidad mafiosa con
el discurso guerrillero, con el discurso de la subversión, de la lucha por los campesinos, ¿no? Esto es mafia. ¿Cómo es mafia? ¿Cómo son mafia las FARC? ¿Cómo es mafia el ELN? Todo eso es pura mafia. Pero bueno, ese es Santos, de manera que ahora prepárense para otro proceso de paz. Pero eso sí, la culpa no la tiene Santos, no es el que ha estimulado la cocaína, no es el que ha permitido que de 40.000 hectáreas pasemos a 200.000, no, son hechos que estaban subyacentes de hace 10, 15 o 20 años. 20 Va a años, terminar sí. el presidente Sí. Uribe de culpable de las BACRIM. Ah, con Pero, toda seguridad. pues, esté seguro. Sí, sí. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y sus ministros también. De manera que bien encarcelados están porque ellos fueron los que permitieron el crecimiento de las BACRIM. Hombre, el cinismo de este sujeto de Juan Manuel Santos, sí, todavía le llama a uno la atención. ¿Cómo será pues de obvio y de agresivo que llama la atención que sea cínico cuando debiéramos estar suficientemente acostumbrados a esa su condición natural? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 20 de octubre del año 17. Faltan 291 días para que termine el gobierno más corrupto en la historia política de Colombia. Ahora engavetan a Sofía Gaviria. La tutela de Sofía Gaviria regresa al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El aquelarre del Partido Liberal Colombiano tiene como principales protagonistas a las mujeres, disputa de la que no es ajena la dirección de la colectividad roja que preside el estadista de Dos Quebradas, César Augusto Gaviria Trujillo, quien primero sacó de taquito a la exfiscal general de la Nación, Vivian Morales Hoyos. Ahora, Gaviria Trujillo las emprende contra la representante de las víctimas, Sofía Gaviria, la Pola, la Policarpa Salabarrieta del liberalismo, por sostener que el Partido Liberal se convirtió en un apéndice de las FARC, con voceros como Mamerto de la Calle y Cristo, quienes siguen los derroteros trazados por La Habana. La Pola del liberalismo se siente perseguida por lo que se ha denominado ahora la politización de la justicia, cuando en una maniobra dilatoria, la juez a la que había sido asignada su tutela argumentó no tener competencia para tratarla. Mientras tanto, el Partido Liberal inscribió para su consulta popular a solo 3 de los 5 precandidatos, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y un tal Edison Delgado. Además del nombre de Sofía Gaviria y de Vivian Morales, tampoco fue incluida la nominación de Luis Fernando Velasco. El senador Galán hizo lo del avestruz. Se perdió, como me lo acaba de contar el veedor del Partido Liberal Rodrigo Llano Izaza. Mientras la senadora Gaviria presentó una acción de tutela el pasado 10 de octubre, la Pola del Partido Liberal acude a este recurso jurídico en aras de proteger sus derechos a elegir y ser elegida, a la libertad de opinión, a la libre determinación y a la objeción de conciencia como víctima que es de las FARC, entre otros ante la exigencia del director del Partido Liberal, quien exige que para poder ser inscrita debe firmar un manifiesto en cuyo punto 8 señala un compromiso de apoyo sin condiciones a lo impuesto por los narcoterroristas de las FARC. Doctor Londoño, algo va de Alberto Lleras a Timochenko. Bueno, pues bastante.
Sofía Gaviria, pues víctima del Partido Liberal, Vivian Morales, víctima del Partido Liberal, Juan Manuel Galán desapareció, Luis Fernando Velasco desapareció, el Partido Liberal, es decir, Horacio Serpa y Gaviria y Juan Manuel Santos, deciden quiénes son los candidatos liberales. ¿Quiénes son los candidatos de Timochenko? Claro, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y un señor pues que conocen en su casa. Señor, entonces, un tal Edison. Bueno, entonces eso es lo que pasa con el Partido Liberal, que se volvió el partido más cerrado. Supuestamente el Partido Liberal es el de las libertades. Claro. Es el de la libertad de conciencia, es el de la libertad en los debates, en la contradicción, en los puntos de vista dispares. No, aquí el Partido Liberal es el de la disciplina. O ustedes se ajustan a lo que dice el señor Santos y el señor Gaviria y el señor Serpa, o no son liberales. Y el señor, buena manera de ser liberal, ¿no? Los herederos de don Florentino González, mire usted pues en lo que vinieron a parar. Por Dios bendito. Y ahora, que viva Timochenko, como dice Ernesto Samper. Que viva Timochenko. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Venezuela sin salida a la vista. Este jueves 19 de octubre, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad un acuerdo que declara las elecciones regionales de este 15 de octubre como fraudulentas y concretó además iniciar el proceso para la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, en el acuerdo, la Asamblea Nacional de Venezuela exige que se lleve a cabo una auditoría integral ejecutada por organismos internacionales y solicita que se cree una comisión especial encargada de documentar exhaustivamente las violaciones del proceso electoral por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Parece entonces que el Parlamento venezolano ha descubierto que no se puede confiar en el CNE y que pasó lo que todos advertimos: les robaron las elecciones. Otro que descubrió que el agua moja fue Enrique Capriles, el exgobernador del estado Miranda, quien ayer afirmó: en Venezuela no hay posibilidad de una salida electoral. Pero cuidado, que ni las declaraciones de la Asamblea Nacional ni las de Capriles indican que por fin los dirigentes venezolanos vayan a tomar el camino correcto. Primero, hay que recordar que dentro de la MUD y dentro del Parlamento ni siquiera hay unanimidad al respecto. Acá les contábamos esta semana cómo representantes del Partido Acción Democrática, que obtuvo 4 de las 5 gobernaciones que ganó la MUD, han dicho que lo ocurrido el domingo es una victoria electoral y que su partido tiene actas que coinciden con los resultados anunciados por el CNE. Pero además es que lamentablemente las declaraciones de parte de la MUD y de personajes como Capriles no son garantía de que se vaya a tomar el camino correcto. Recordemos también que después del fraude monumental en las votaciones impuestas por Maduro para la constituyente el pasado 30 de julio, todos los miembros de la MUD salieron a señalar el comportamiento fraudulento del CNE. A pesar de eso, 4 meses después, el domingo pasado, volvieron todos a unas elecciones auditadas por el mismo CNE y realizadas con el mismo modelo de voto electrónico. La MUD se merece lo que tiene: el rechazo y la condena del pueblo y la humillación pública a la que lo somete Maduro, quien ayer en un acto en el estado Aragua declaró lo siguiente: las reglas están claras, quien no se juramente y se subordine a la ANC no podrá tomar su cargo, llámese como se llame, es una decisión de la constituyente plenipotenciaria. Veremos entonces si los miembros de Acción Democrática, partido que parece estar tan de acuerdo con los resultados de las elecciones, van a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente o si prefieren conservar el último rastro de dignidad que les pudiera quedar y quedarse sin las gobernaciones antes que legitimar públicamente al régimen de Maduro. Lo único que queda claro acá es que los venezolanos siguen muriendo de hambre mientras que la MUD se dedica a sacar comunicados. La MUD se dedica a sacar comunicados. Fue lo que le quedó después de esa insensatez que cometieron. Nosotros desde aquí, desde la distancia, vemos que la única persona que tenía razón era María Corina Machado, que decía: pero ¿cómo se van a someter a un régimen electoral que estamos declarando corrupto, que eligió o salió supuestamente a elegir una Asamblea Nacional Constituyente sin votos que fueron todos prefabricados? Y se someten a eso, y ponen candidatos en las gobernaciones, y los derrotan, sacan 5, y ahora los 5 se tienen que arrodillar ante la Asamblea Constituyente, lo que significa legitimarla.
Es que esto es inaudito, pero algo que no fuera previsible, Vanessa. ¿Hay alguna sorpresa? Ninguna, pero ellos parece que sí están sorprendidos. Que pues se declaran sorprendidos, pero no debieran estar sorprendidos. Les están aplicando la más elemental lógica de una dictadura. ¡Qué horror, por Dios! De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Cada día es una ocurrencia peor que la anterior en virtud a la mal llamada e inexistente paz que vendió el premio Nobel Juan Manuel Santos y su gobierno, que no descansa en su empeño de entregar el país al terrorismo de las FARC. Ahora estamos atentos a lo que será una ley que presentará el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para volver trizas la ley 996 de 2005, conocida también como Ley de Garantías, que prohíbe, primero, a las entidades territoriales en el nivel central y descentralizado suscribir convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos a partir del 11 de noviembre del 2017. Ya casi. Esto es el artículo 38. Y segundo, a todos los entes del Estado se les prohíbe contratar directamente a partir del 27 de enero del 2018 y hasta la elección del presidente. Este es el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, donde queda claro que no se debe ni se puede contratar en plena ley de garantías o durante este tiempo en el que estamos en el llamado año electoral. Pero como para este gobierno lo que llaman paz con las FARC está por encima de la ley y de la Constitución y de la voluntad del pueblo, o si no recordemos el 2 de octubre cuando se robaron el plebiscito, con un proyecto de ley pretenden eximir de cumplir con no contratar en este tiempo para que la Agencia para la Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Agencia Nacional de Tierras, también la Unidad Nacional de Protección, puedan seguir contratando a dedo, sin problema alguno. Para ellos no existe la ley de garantías. Estas entidades, contrario a derecho, podrán contratar en plena época electoral. En otras palabras, sin ley de garantías, la mermelada y la corrupción presente en este gobierno llenará los bolsillos de los contratistas de turno. Pero además, debo anotar que sin ley de garantías para estas entidades, el gobierno hará política descaradamente, prometiendo y entregando cuanto le pidan a cambio de unos votos para garantizar otro gobierno arrodillado al terrorismo de las FARC. Según el ministro Rivera, pretenden garantizar que los acuerdos se implementen y eso requiere de inversiones. Por eso, la ley de garantías, que entra en vigencia el 11 de noviembre, tendrá unas excepciones para la Agencia de Tierras especialmente, que tiene que seguir recuperando y comprando tierras en zonas veredales, recuerden ustedes, para la normalización de esas tantas hectáreas, 7 millones de hectáreas primero, luego 3 millones de hectáreas. La Agencia de Renovación del Territorio también seguirá operando a sus anchas para poder entregarle a las FARC lo que necesiten. Esta iniciativa se presentará vía Fast Track, pero desde ya, algunos congresistas, por fin, ponen el ojo en el huracán y ponen el ojo a este tema y dicen, un momentico, pero no vamos a poder competir nosotros en elecciones contra el presupuesto de la nación buscando unos votos. El fast track se acaba, el gobierno se encarta y las FARC amenazan. Esto sí es ver a un gobierno elegido por unos pocos al servicio de la guerrilla. No cabe ninguna duda, esa sí es la culminación de todo este proceso. Vía libre para contratar, para gastar plata, para comprar conciencias, para derramar mermelada en época electoral. Y se inventaron el procedimiento. Es que, ¿cómo vamos a parar la reinserción de las FARC a la vida civil? Hay que seguir gastando y gastando en época electoral. Mermelada, mermelada y mermelada en favor de las FARC. Ese es el gobierno de Santos. El gobierno más corrupto de la historia, como bien lo dice William Calderón cada mañana. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Empate con sabor a derrota. El América de Cali no pudo ganar anoche a Tigres de Soacha en el estadio de Techo y se mantiene en zona de descenso directo. El encuentro correspondiente a la fecha 15 del torneo colombiano terminó 0-0. Ese resultado sigue dejando a ambos equipos cerca del descenso. Tigres con 114 puntos, seguido por América con 126, y luego están Jaguares y Cortuluá con 128. La única forma que Tigres no descienda es que gane los 5 partidos que le falten y que los otros pierdan todo. Así que los felinos de Soacha solo los salvaría un milagro.
El América jugará de local 4 de los 5 partidos que le faltan. El único lejos de casa será frente a Santa Fe. De local se enfrentará a Patriotas, Medellín y Bucaramanga, y el clásico caleño lo jugará en el Palma Seca. Para la mayoría de los equipos que están luchando por no descender, la posibilidad de salvar la categoría está en casa. Jaguares tendrá 3 en casa y 2 afuera, y Cortuluá también definirá en casa la misma cantidad. No pudo ganar el América, doctor Londoño, ni siquiera enfrentando a un equipo que jugó más de media hora con un hombre menos. La mechita, doctor Londoño, sigue en la cuerda floja. Mechita apagada. Bueno. Se mojó la mechita. Se mojó la mechita. Ay, se mojó la mechita. La mecha roja, pues, como el Partido Liberal. Muy triste. Una desventura, pues el América es un equipo que tiene una de las hinchadas más numerosas y más fieles del país. Ojalá pues perfectamente tranquilas y civilizadas para que no se repitan incidentes que empañaron el fútbol colombiano. Y en un minuto estaremos con la senadora por el Centro Democrático, Susana Correa. ¿Qué está pasando en el Valle del Cauca? ¿Qué en Buenaventura? ¿Qué en las carreteras que unirían al Valle del Cauca con el principal puerto colombiano? En un minuto, la senadora Susana Correa con nosotros en La Hora de la Verdad.